Muy buenos días a todos mis hermanos. Un gusto nuevamente poder verles, poder compartir, poder continuar con este estudio de algunos salmos. Y vamos a ir hoy día al Salmo 32. Note que el Salmo 32 era un salmo muy conocido por Pablo. Por lo menos él lo cita en Romanos capítulo 4. Ahí lo vemos nosotros citando este salmo, y creo que este salmo tenía un profundo significado espiritual para el apóstol de Jesucristo. También se dice que el Salmo 32 es un salmo de arrepentimiento. Ese es su enfoque. Y cronológicamente hablando, dicen los que saben, los eruditos, que el Salmo 32 continúa, viene después del Salmo 51, cronológicamente hablando, ya que en el Salmo 51 David, por su pecado, es reprendido por Natán el profeta, allí confiesa, allí se arrepiente, y en ese momento se escribe el Salmo 51. Después de eso vienen las consecuencias de este pecado, que esto también estuvimos estudiando, y se escribe el Salmo 63 cuando David pierde el trono. En ese proceso de su arrepentimiento y restauración, en ese proceso se escribe el Salmo 32. Ese es el lugar exacto dentro de la cronología bíblica. Y note muy bien que, como una mirada general, este salmo habla de lo triste, de lo triste, de lo terrible, de lo destructivo, pero sobre todo de lo triste que es el pecado, en contraste del gozo que encontramos en el perdón y en la reconciliación de Dios. David ha pecado. David ha ofendido a Dios. David ha codiciado a la mujer de su prójimo, ha matado. Ahora está pagando las consecuencias de su extravío. Y si usted se fija en los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2 del Salmo 32, muy conocidas estas palabras que Pablo citó, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Note muy bien que son tres las palabras que vemos aquí en el versículo 1 y versículo 2. Son tres las palabras que describen la desobediencia, el estado de desobediencia en el cual muchas veces nos encontramos. Dice el versículo 1, transgresión, transgresión. También se dice pecado, o también se dice otra palabra para describir este estado de desobediencia: iniquidad. Las tres cosas hablan de lo mismo, pero nota que una transgresión tiene que ver con pasarse de la raya, tiene que ver con traspasar lo establecido. David se sentía que él había traspasado, que él se había pasado de la raya. También pecado, pecado significa literalmente errar en el blanco, en no acertar, en no hacer lo mandado. David también se sentía como uno que en sus decisiones, en su vida, no daba en el blanco. Y la otra palabra que describe también este estado de desobediencia es iniquidad. Iniquidad es desviarse, iniquidad es hacer algo moralmente deformado, tergiversado, es distorsionar, en este caso, la voluntad de Dios.
Fíjese muy bien que estas tres palabras que describen un estado de desobediencia son las que agobian al salmista. Son las que lo dañan, lo angustian, lo afectan profundamente. Lo afectan profundamente. Comienza este salmo entonces. Mire por favor allí, primera palabra del Salmo 32, entendiendo estas tres esencias de la desobediencia, David comienza, bienaventurado, dichoso y feliz. David declara bendición. Note que este es el segundo salmo que comienza con una bendición. El primer salmo que comenzó con una bendición fue el Salmo 1. Y acuérdese que el Salmo 1 que ya hemos estudiado hablaba en cuanto a que es bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, el hombre que en su ley, en la ley de Jehová, encuentra su delicia y medita en ella de día. Note que ese primer salmo, declarando la bendición sobre el justo, habla para que el justo no cometa errores. Una bendición cuando el santo no comete errores. Fórmate, instrúyete en Dios, enraízate en el Señor y vendrá la bendición para tu vida. Pero tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa si fallé? ¿Y qué pasa si pequé? ¿Hay alguna bendición para mí? ¿Hay alguna felicidad para mí si he pecado, si he ofendido a Dios, si he traspasado su ley, si he sido un hombre inicuo, si he sido un hombre pecaminoso? David va a decirnos, sí, claro que sí, hay una bendición para ti. Bienaventurado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel a quien Jehová, aquel que nuestro Dios no culpa de iniquidad. Si tú te fijas en el Salmo 1, vemos una bendición que trae una advertencia. Ahora aquí en el Salmo 32, nótalo aquí en el Salmo 32. Ya no hay nada que advertir. Has caído. Te sientes culpable. Estás avergonzado delante de Dios. Has ofendido al Señor. ¿Cómo poder regresar? ¿Cómo poder volver y restaurar mi relación con Dios? David dice, todavía hay bendición para ti. Todavía hay un camino de vuelta. Un camino de vuelta. Así como dije que son tres las palabras que describen un estado de desobediencia, también en el Salmo 32 aprendemos tres palabras. ¿Se acuerdan las primeras tres palabras? Transgredir, pecado y iniquidad. Y esas mismas tres palabras también vienen acompañadas. Por decir, alguien dijo por ahí, un escritor leía que esta es la Trinidad de la maldición. La Trinidad de la maldición, transgresión, pecado, iniquidad. Pero también hay una Trinidad de la bendición. Porque si has transgredido la ley de Dios, si te has pasado de la raya, si has traspasado la voluntad de Dios, David va a decir que Dios te puede ofrecer perdón. Note, transgresión se vence con perdón. El perdón tiene que ver con quitar la carga que agobia. Tiene que ver con borrar la afrenta, borrar la culpa. Has transgredido, Dios puede quitar tus cargas. ¿Cómo andamos muchas veces cuando pecamos? ¿Cómo muchas veces andamos de angustiados, de alejados?
como con un peso en nuestras espaldas, como con un dolor en el corazón, como que en cada momento, en cada segundo, nos hacemos conscientes de nuestra condición. Dios ofrece una primera palabra de bendición. ¿Has transgredido? Yo te perdono. Yo quito tu carga. Yo borro tu culpa. Pero no solamente el pecado provoca eso. Si lo miras también allí en versículo 1, también dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El pecado trae vergüenza. El pecado, errar en el blanco, nuestras malas decisiones muchas veces acarrean sobre nosotros maldición y vergüenza. ¿No te acuerdas cómo respondió Adán y Eva? ¿Te acuerdas lo que sucedió? Cómo ellos huían delante de la presencia de Dios. ¿Te acuerdas lo que hizo Jonás cuando Dios le envió a predicar la palabra a Nínive y cómo él huyó y se escondió y fue en otra dirección y se metió en el barco y se puso en el fondo? Cómo el pecado hace que nos ocultemos de Dios. Cómo el pecado nos pone en un estado de vergüenza, de depravación, pero cómo, fíjate muy bien esta segunda palabra de bendición, ¿qué más Dios te ofrece según este pasaje? Cubrir tu pecado. Yo puedo cubrir lo que te causa vergüenza. Intentamos ocultar. Ve que por eso siempre pecamos y se dice por ahí que nos gusta hacer los pecados de noche o en oculto para que nadie los vea. Nos gusta hacer las cosas escondidas, pero recuerde que delante de Dios nada es escondido. Aunque tú te ocultes en la habitación más escondida, más secreta, en el subterráneo más profundo, allí Dios te ve. Allí Dios te descubre, allí Dios me ve. Allí Dios nos mira. Pero así como Dios tiene una mirada aguda y punzante, así también, si tenemos la actitud correcta, y ya vamos a estar hablando de eso, Él puede cubrir, tapar eso que te avergüenza, ocultar eso que no te deja dormir. Por eso Pablo lo dijo, y mire por favor, vamos a volver de inmediato, pero en Romanos 4, por eso Pablo lo dijo de esta forma. Romanos capítulo 4, si quieres buscarlo conmigo. Romanos 4, versículo 6 al 8. Dice la palabra del Señor, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Ya vamos a entender cuál es la justicia. Sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Te das cuenta? Salmo 32. Pablo mismo nos está diciendo, esta bienaventuranza puede ser para ti. Dios puede cubrir tus pecados. Dios puede quitar tu carga. Tres bendiciones que describen un estado de restauración. Un estado de restauración. Versículo 2 también dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. En este caso, no culpar tiene que ver con no acusar, con no imputar, con absolver. Habla de un proceso judicial. Te fijas que la primera palabra de transgresión tiene que ver, Dios dice, yo llevo tu peso, yo quito tu carga. La segunda cosa, cuando habla del pecado, tiene que ver con vergüenza. Dios dice, yo quito tu vergüenza. La tercera tiene que ver con culpa, con culpabilidad, con remordimiento, con acusación.
iniquidad. Hemos distorsionado, nos hemos desviado, hemos deformado nuestra vida moral y espiritual. Yo puedo quitar tu culpa. Yo puedo absolverte de toda culpa. Yo puedo hacerte limpio. ¿Te fijas estas tres palabras de bendición? Por eso es que el salmista comienza aquí, bienaventurado, bienaventurado. Y por eso mismo dice versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Una persona sin doblez, una persona sincera, una persona honesta, una persona que encuentra su restauración en Dios. Note que cuando miramos el Salmo 32, por lo menos son cuatro puntos que podemos encontrar en este corto y pequeño salmo. Número uno, lo que está dando, la bendición del perdón de Dios. Versículo 1 y versículo 2, la bendición del perdón de Dios. Versículo 3 y versículo 4, la consecuencia y la maldición del pecado. La consecuencia y la maldición del pecado. Después de eso, versículo 5 y versículo 6, la confesión del pecado. La confesión del pecado, versículo 5 y versículo 6. Y versículo 7 al versículo 11, la restauración. Nótalo bien. Bendición, maldición, confesión y restauración. Note que una palabra clave que domina todo esto, porque David entiende, David está diciendo bendito, dichoso, feliz, porque ya lo está disfrutando. Pero David también quiere contarnos de su pasado. Y David dice, versículo 3, mientras callé. ¿Qué es callar aquí? Nota muy bien que en el versículo 5, el contraste aquí es, mi pecado te declaré y no encubrí. Confesión. O sea, mientras callé, mientras no reconocí mi culpa, mientras no enfrenté mi pecado, mientras no lo confesé. ¿Se acuerda lo que dice Proverbios 28:13? Un pasaje muy fuerte para nosotros, pero muy verdadero. Si usted quiere acompañarme o quiere marcarlo en su Biblia, mire lo que dice Proverbios 28:13. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay bendición en la confesión. Si tú te fijas muy bien, mientras David callaba, mientras David se ocultaba de Dios, mientras David no quería reconocer su culpa, su pecado, algo estaba sucediendo en su ser. Dice versículo 3, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Él sentía, versículo 4, la mano de Dios sobre él, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Te das cuenta? Él se siente angustiado. Él se siente abatido. Él está pagando las consecuencias de sus pecados. Cuán profundo nos lleva el abismo del pecado. ¿Has estado en el abismo de la culpa? ¿En el abismo del remordimiento? ¿Has estado allí alejado de Dios? Tal vez ahora mismo tú que nos escuchas, estás sintiendo el peso de tus decisiones, estás pagando
las consecuencias de tus extravíos. Estás ahí sufriendo por tus malas decisiones, por tu pecado, por tu maldad, por tu iniquidad. David mismo. David mismo decía, se envejecieron mis huesos. Él sentía algo físico. Su estado de ánimo estaba derrumbado por el suelo. Su vida misma estaba arrastrando esta carne por la vida. Una vida que gemía. Unos huesos que se envejecían. Y lo peor de todo, que este efecto no pasaba de día y de noche. Todo el tiempo se agravó. Es como que David sentía, tu mano está sobre mi vida, siento el peso de tu mano sobre mí. No puedo ir, no puedo ocultarme. Allí estás tú, allí siento la carga. Dice incluso versículo 4, se volvió mi verdor, lo que era vida, lo que era fructífero, todo lo que era rico, vivo, se secó, se marchitó. ¿Te has sentido así, hermano? Angustiado por tus pecados, afligido, acongojado, has ofendido a alguien tal vez, le ha fallado tal vez a alguna persona, le ha fallado tal vez tantas veces a Dios que ya ni siquiera quieres levantar la cabeza. Sientes como que la mano de Dios está sobre ti. Todo lo que sería vida, lo frondoso y vivo, está como muerto y seco. Una vida seca, una vida alejada de Dios. ¿Cuánta gente trata hoy en día de vivir sus vidas lejos de Dios? Pero ¿qué sucede al final? Pecado tras pecado, pero después vienen las consecuencias, los lamentos, el lloro. Yo sé lo que hago, dicen algunos. Esto no me va a afectar, yo soy fuerte. Pero al final terminan derrumbados, derrotados. Y peor aún, David lo sentía mientras callé, orgullo, soberbia, no querer reconocer nuestros pecados. Fíjese muy bien que en el camino de los siervos de Dios, nunca usted va a encontrar a un siervo, nunca usted va a encontrar un siervo que se crea una columna de fortaleza, crea un super santo que no tiene nada que confesar. Si usted mira a los siervos de Dios, todos ellos siempre en algún momento cayeron y tuvieron que confesar su culpa. Tuvieron que reconocer delante de Dios que no eran perfectos, que fallaban, que eran inconstantes. Grandes siervos de Dios fueron así. ¿Te acuerdas cómo Pablo lo describía en Romanos capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pedro también lo vemos llorando amargamente, ocultándose delante de Dios. ¿Qué decir de Tomás, que tuvo que pedir perdón y decir, Señor, mi Dios, y adoró cuando había dudado de aquel que le había prometido que iba a resucitar? ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con esos hombres que hemos pecado y pecado? Pero ¿qué nos queda hacer cuando pecamos, hermano? Si yo miro el consejo de Proverbios, si yo miro el consejo de Proverbios ahí, el que encubre sus pecados no prosperará. Entre más caes, entre más no confieses, entre más no reconozcas tus culpas, tu soberbia, tu orgullo, tu pecaminosidad, menos va a llegar la bendición de Dios a tu vida. Más el que los confiesa. Fíjate muy bien que la iglesia no está llena de super santos, ¿no? La iglesia está llena de pecadores que confiesan. Esa es la característica del cristiano. Somos pecadores que confesamos.
somos transgresores, somos inicuos, que buscamos el perdón de Dios, que buscamos la reconciliación con el Señor, que buscamos de que Dios cubra nuestros pecados, vamos a Él. Si fuéramos súper santos y nunca pecáramos, no necesitaríamos perdón, no necesitaríamos a Dios, no necesitaríamos a Cristo, la sangre de Cristo, la reconciliación de Dios, la vida eterna. Pero como somos pecadores y hemos caído, necesitamos este Dios que con brazos abiertos nos está esperando. ¿Qué poder hacer? Versículo 5 entonces. ¿Qué poder hacer si tú has pecado? ¿Cuánta gente hoy en día piensa, no, es que he pecado tanto? ¿Me perdonará Dios a mí? ¿Perdonará Dios a una persona como yo? ¿Podrá Dios cubrir este pecado tan grave? No, hermano Luis, usted no sabe cómo he pecado. Y yo le digo, y usted tampoco ha pecado. Usted tampoco sabe cómo yo he pecado. Pero aquí estoy batallando, aquí estoy luchando, aquí estamos sobreponiéndonos a las tentaciones del enemigo. ¿Qué poder hacer si has caído en el abismo del pecado? ¿Cómo podemos ser restaurados? Dice versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y qué lindo. Esto es lo más maravilloso. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si enumerara por ahí, hiciera mi lista imaginaria de cuáles son una de las bendiciones más grandes que pueda haber en la vida, siempre para mí, en mi número 1, en mi number 1, va a estar que Dios esté conmigo. Pero si yo puedo poner una segunda bendición en mi listado de bendiciones, es que Dios me perdone y me reconcilie. Creo que no hay bendición más grande, una de las más grandes, de poder ser perdonado de nuestros pecados, de poder andar en una correcta relación con Dios, de saber de que Dios no te va a inculpar, ni te va a culpar, y te ha absuelto de todas las culpas. No hay bendición más grande. Dice, por ejemplo, en Primera de Juan, dice en Primera de Juan 1, versículo 9, si quieres buscarlo conmigo, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa decir lo mismo, estar de acuerdo con Dios, reconocer que hemos fallado y buscar al fiel y justo que nos perdone. Mucho se debate por ahí, hermano. ¿Cuál será el pecado que Dios no perdona? ¿Habrá algún pecado imperdonable? Y algunos dicen, no, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, el adulterio, la fornicación. Si usted mira muy bien las enseñanzas bíblicas, el único pecado que Dios no perdona es el cual tú no te arrepientes ni confiesas. Ese es el único pecado. Por eso los hombres llegaron tan lejos en la blasfemia del Espíritu Santo. Endurecieron su corazón a tal punto de llegar a ofender al mismo Espíritu de Dios. ¿Qué describe un estado como ese? ¿Qué describe un estado como el del Salmo 32? Si no confiesas, Dios nunca te va a perdonar. Si no te arrepientes, si no cambias, Dios nunca va a quitar tu culpa. Por eso David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Por eso también versículo 6 dice, y aquí David en el 5 nos cuenta su experiencia con el pecado. Pero en el versículo 6, David lo hace extensivo a todos nosotros. No solamente está pensando en él,
sino que ahora en el versículo 6 David dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y esa oración no tiene que ver con pedir algo, no tiene que ver con buscar algo, interceder por alguien. Esa oración tiene que ver con una confesión directa del pecado. Tiene que ver con una confesión del pecado, tiene que ver con arrepentimiento. Por esto orará a ti todo santo. O sea que Dios te está dando un tiempo, como dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo, hay un momento. Incluso nos dice que con la confesión correcta van a llegar las consecuencias correctas. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No hay nada mejor en la vida que estar perdonado por Dios. No hay nada mejor en la vida que estar bendecido con el perdón de Dios. Te vas dando cuenta por qué David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, disculpe, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David está disfrutando el perdón de Dios. David quiere contarnos este estado de restauración, versículo 7. Ahora habiendo confesado, habiendo obtenido el perdón de Dios, habiendo, en este caso, declarado su iniquidad, ya él no calla, él reconoce delante de Dios, te he fallado, he pecado, he matado, he adulterado, he codiciado a la mujer de mi prójimo, estoy pagando las consecuencias de mi pecado, dice David. Pero ahora, habiendo sido perdonado, David dice, ya no se siente lejos de Dios, ya no siente la mano de Dios sobre él, ya no siente que su verdor es sequedal. Ahora dice, tú eres mi refugio. Incluso dice, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Quería llegar a este pasaje. Es uno de mis favoritos. Aunque usted no lo crea, son súper poquitos las veces que vemos a Dios cantando. Por lo menos allí en Sofonías capítulo 3, versículo 16, nos habla de que Dios está cantando poderoso alrededor de nosotros. Fíjate que Dios se siente tan conmovido por la confesión de David. Dios se siente tan conmovido por el arrepentimiento de sus santos. Que fíjate muy bien, normalmente estamos acostumbrados a que nosotros le cantamos a Dios, que nosotros alabamos y glorificamos a Dios, que somos nosotros los que le decimos cosas a Dios, pero Dios se siente tan conmovido. Dios quiere estar a cuenta contigo, Dios quiere estar bien contigo, de que de pura alegría, con cantos de liberación, dice David, Jehová canta alrededor de nosotros, Dios canta a nosotros, me rodearás. Qué increíble ver a Dios cantando, hermano. Eso es lo que puede provocar el arrepentimiento, la confesión en el corazón de Dios, la alegría de una relación restaurada. ¿Cuánta gente anda por ahí pecando y pecando y pecando y no se arrepienten y van destruyendo su relación con Dios y causan dolor al corazón del Señor? ¿Cuánta alegría provoca que sus hijos regresen al redil? ¿Cuánta alegría provocó al padre cuando el hijo pródigo regresó? ¿Cuánta alegría hubo en la mujer al encontrar la moneda? ¿Cuánta alegría hubo en ese hombre que encontró la oveja perdida? ¿Cuánto gozo hay en el corazón de Dios cuando tú y yo nos arrepentimos? Que llega al punto de cantar. Está feliz Dios. David ha vuelto. David ha regresado al redil. Todo lo que tuvo que pasar. Por eso mismo Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero fíjate la advertencia, versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Aprende. Aprende de tus errores. No vuelvas a caer en la iniquidad.
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuánta gente hoy en día se comporta como las mulas? Dice Dios acá. Son como las mulas, tercas. No entienden. Hay que sujetarlas. Acá diríamos en Chile, hay que chicotearlas. Darle de sus golpecitos. Y así muchas veces aún no aprenden y no entienden. Y siguen tirando patadas a la aventura y golpeando y pasando a llevar todo. Dios dice, no seas como la mula. No seas como el caballo. Verso 10, muchos dolores habrá para el impío, para el que no confiesa. ¿Quién es el impío acá? El que no confiesa. ¿Quién es el impío acá? El que no se arrepiente, el que no cambia. Más el que espera en Jehová. ¿Quién es el que espera en Jehová? El que pide perdón. ¿Quién es el que espera en Jehová? El que se arrepiente, el que confiesa, el que cambia, el que ora buscando a Dios para que Dios le perdone. Por eso que termina diciendo, como el Salmo 32 comenzó con bendición, ahora el Salmo termina también con alegría y júbilo. Alegraos en Jehová. ¿Por qué me voy a alegrar? Porque Dios me perdonó. ¿Por qué me voy a alegrar? Porque estoy en una correcta relación con Dios. Gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Todos cantan en este salmo. Todos tienen ahí en este salmo. Este salmo comenzó en tristeza. Este salmo comenzó en sequía, en dolor, en angustia. Pero este salmo termina en alegría, porque no hay cosa más linda. Todos alegres, Dios alegre, los ángeles alegres, los cristianos alegres, todos cantando, todos felices, todos gozándose, porque nuestra culpa ha sido borrada, porque nuestras vergüenzas han sido cubiertas, porque nuestras transgresiones han sido perdonadas. Ese es el verdadero gozo. No en un cristiano que no peca, porque todos los días pecamos. No en una persona que se cree justa y recta o superior a los demás. No, eso no existe. No hay ningún cristiano que diga que no peque. En el mismo Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 10, dice que el que dice que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Los cristianos no somos los que decimos que no pecamos. Los cristianos somos los que decimos hemos pecado y nos arrepentimos. Y por eso David va a decirnos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Si has pecado, hermano, hoy es tiempo de arrepentirte. Si hay alguna culpa, si hay algo que se interponga entre tú y tu relación con Dios, buen momento para pedirle perdón, para pedir su restauración, para pedir ese cambio y transformación. Tráele alegría al corazón de Dios y no tristeza, amargura y vergüenza. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.